Corre Cámara del día de hoy y la semana próxima se estrena un documental muy particular que se llama La mitad de mi familia, así que invitamos a Ariel Wolf a conversar con nosotros, a su director. Bienvenido, Ariel. Muchas gracias. Muchas gracias por estar acá. Tu película lo tiene todo. No sé cómo hacer para contar todas las cosas que aparecen en la película, empezando por una cuestión de revelación de familia judía contra la familia nazi. Hay de todo. ¿Cómo la definís vos? Y bueno, quizá lo central sea eso, ¿no? Es decir, una familia que está partida en dos mitades, ¿no? O sea, una parte de mi familia judía y otra parte nazi. Y eso es muy interesante para la construcción de conflicto, ¿no? Yo escribo y doy clase de narrativa y siempre el conflicto es lo central, ¿no? Entonces era muy interesante contarla desde ahí, además de otros conflictos internos, familiares, que atraviesan todo eso, pero fundamentalmente eso. ¿Cómo se siente, te decía yo fuera de cámaras, cómo se siente que te estemos hablando, porque yo te hablé de tu madre, de tu abuela, de tu bisabuelo, que te estemos hablando de tu familia con tanta naturalidad, así como si supiéramos más? En mi casa siempre se habló de esos temas y creo que por algunas características que tiene la película, no sé si llegaremos a hablarlas, pero es como salir un poco del closet de la intimidad de nuestra vida, de mi vida, de la de mi familia, ¿no? O sea, poder de algún modo decir ciertas cosas que a veces pueden no ser las más correctas, aparentemente, que no son las más normales, pero que todas las familias tienen algunas de esas cosas, quizá no todas las que tiene mi familia, pero todas las familias han pasado cosas y hay mezcla de sangres, de razas, de religiones. Entonces, si bien me lo tomo como algo, o sea, es muy personal, también es algo que trasciende lo familiar propio y que toca, digamos, la fibra íntima, creo que de cualquier otra familia o de cualquier persona, ¿no? Sí, ahí es donde aparece una película y Claro. deja de ser un registro familiar, sin duda. Hay mucha honestidad tuya en decidir contar en primera persona, incluso cuestiones personales tuyas. ¿Cuándo diste ese paso y por qué? Y bueno, primero grabé mucho a mi madre, muchas entrevistas a mi madre, en 2020, en plena pandemia, y después fui viendo qué hacía con ese material. Yo quería tener un registro que ella contara sus memorias. Ella ya había escrito un libro, y en el medio de la edición empecé a pensar que si yo contaba la historia de mi familia, yo no podía quedar afuera, y empecé a incluirme en el documental y después tuve que ver cómo manejaba todo eso. Cómo entrar y salir. Sí, cómo entrar y salir y también no invadir el documental donde los protagonistas son mis abuelos y mi madre. Pero que en realidad ahí estamos viendo imágenes, es como una narración oral de tu madre, o sea, uno puede es como, a diferencia de otros documentales testimoniales que pueden ir cambiando los testimonios, uno casi siente que se sienta a escuchar a tu madre contar un gran cuento. Y eso es como, es valioso, es muy valioso. Y a su vez ella dice que porque todo esto empieza con un libro escrito por ella, ¿verdad? Con Doris Hayer o Ager, sí. Que tiene el mismo nombre, se llama La mitad de mi familia. Ella escribió ese libro para conservar las memorias de tu abuelo, o sea, de su papá, y vos a su vez haces esta película para conservar la memoria de ella. Sí, sí. Sí, el libro de ella que se publicó hoy en 2019 es eso, básicamente son sus memorias. Y bueno, respondiendo también un poco a lo que decías antes, busco como un contrapunto de puntos de vista, el punto de vista de ella, que un poco incluye los puntos de vista de mis abuelos, ¿no? Cuenta cosas desde esas perspectivas, pero también un contrapunto con mi perspectiva, o sea, cómo veo yo esta historia y bueno, cómo para mí es muy interesante y creo que es muy actual, o quizás ya desde hace un siglo, ese juego de jugar con los distintos puntos de vista de una misma historia, ¿no? Bien, recién en las imágenes veíamos un fragmento que la mayoría no lo entendemos en alemán de un artículo en un diario que es una denuncia. Y yo cuando miraba la película, además de las fotografías que son tremendas, pensaba cuánto archivo hay en tu familia. Ahí estamos viendo exactamente el artículo. Y esta es una denuncia que salió en el diario de que tu abuela se había fugado con un judío. Sí. Sí, publicaron en un diario en Alemania
la noticia de que una linda alemana, dice ahí en alemán, una linda alemana aria se fugó de Alemania con un judío. Eso fue antes de la asunción de Hitler, y el papá de ella, que era nazi, decidió declararla muerta para poder seguir trabajando en el partido nazi y en el Estado, porque él era un funcionario, un ingeniero que trabajaba para el Estado construyendo búnkers. Entonces, bueno, mi familia guarda, mi madre sobre todo guarda ese registro y muchas cosas más, fotos, en fin, un montón de cosas. Es envidiable sí, y con la conservación de archivos que tienen, desde eso, de ese artículo en el diario, hasta las fotografías, los objetos. Y como decía al principio, me cuesta contarlo porque hay un poco de todo. De hecho, eso de que el padre de tu abuela la declarara muerta porque se había ido con este judío, hay un vínculo de tu mamá con su mamá, que es un poco complicado también, con un final trágico. Hay hasta, de repente aparece el matrimonio liberal. En todo esto de repente aparece una historia de ¿qué años? 30, 40, 50. Sí, los 30, 40, 50 y más, porque, o sea, mis abuelos, mi abuela muere en el 92, mi abuelo muere en el 86, y digamos esa historia muy pasional que se dio primero entre ellos y después abriendo un poco la pareja porque eran muy liberales, llegó hasta el final de ellos, ¿no? Toda esa historia. No voy a entrar en detalles porque está en la película, pero... Sí, no se mete demasiado, pero es verdad que hay un condimento cuando parece que vendría a ser el poliamor o la pareja abierta de la que se habla ahora, pero que sorprende mucho, incluso cuando uno ve esa fotografía. Sí, sí, totalmente. Pero bueno, ellos también de algún modo vivieron los años locos, vivieron toda esa cosa de los años 20 y 30 todavía. Y cuando se fueron de Alemania, primero fueron a París, y París era una ciudad, digamos, que lideraba esa forma de pensar y de ver, ¿no? O sea, volviendo al punto de vista, ¿no? O sea, era una época en algunas ciudades donde estaba surgiendo lo liberal con mucha fuerza, ¿no? En las costumbres. Sin duda. Hay algo muy fuerte en esto de vos, analizando tu historia familiar, es un poco un clásico, pero cuestionándote tus genes, si se quiere, ¿no? Por un lado, la influencia de la música, hasta en una nieta, pero por otro lado, diciendo que es muy fuerte que vos digas que tenés sangre de ese oficial nazi que llevás. Es como algo muy, muy fuerte de escuchar y para vos de exponerte también. ¿El transcurso de la película te hizo trabajar más ese análisis personal de tu totalmente. Era algo que siempre lo estuve pensando, ¿no? Que, digamos, por lo menos desde los 15 años, era algo que me llamaba la atención de mi familia. No lo entendía como algo extraño porque, o sea, uno vive lo que vive y lo toma como natural. Después empecé a entender que era una historia particular y a empezar de a poco, desde los 20 y poco, a cuestionarme todo eso, ¿no? Es decir, yo podría fácilmente decir, no tengo nada que ver con los nazis, o sea, ese fue, o sea, condenarlo, y lo condeno a este bisabuelo que fue nazi, pero al mismo tiempo empezó a surgir en mí la necesidad de entender qué era lo que había pasado y por qué había pasado lo que había pasado, y empezar a entender el punto de vista de algunos de estos nazis, que algunos yo los conocí personalmente en el año 90, y ya antes creo los conocí, y bueno, tuve que tener, incluso me quedé una noche a dormir en la casa de una pareja que era una prima de mi abuela, y ellos seguían manteniendo ciertas ideas nazis, me trataron divino, todo, pero bueno, fue fuerte. Me acuerdo que vimos un partido de fútbol de Alemania contra Argentina por el Mundial del 90 y para mí fue muy fuerte, yo internamente hinchando por Argentina. Y bueno, sí, siempre me cuestioné, digamos, esa mezcla de sangres. Que en realidad perfectamente uno podría haber un camino de no darle tanto valor a la genética. Sí, por supuesto, pero además mi familia son psicoanalistas, mi padre y mi madre son psicoanalistas, entonces esa incidencia del pasado en el presente, en lo personal, más allá de lo genético, o sea, pero cómo incide la historia y cómo los vínculos y la historia
intergeneracional de una familia incide en la actualidad de uno, aunque uno no quiera y aunque uno a veces ni siquiera piense en eso, ¿no? Pero digo, hay muchas familias acá que son descendientes de indígenas y de españoles, o de afro y italianos, y o sea... Sí, que realmente sentís esas raíces. Entonces, como que está presente esa cosa de que todos tenemos una parte de víctimas y de victimarios, ¿no? O sea, una parte de amo y esclavo, como menciona Hegel un poco con otras palabras. Sí, se nota mucho el psicoanálisis, incluso en tu texto también, como decía, muy honesto. Finalmente, bueno, se abre otra pata que es la sexualidad de tu madre y una pareja, mujer que aparece incluso en un testimonio, y para terminar aparece la canción del moro judío de Drexler, que te pone en un lugar un poco más de Israel y Palestina, con una canción hermosísima ya en la versión de Ana Prada, que también si tú elegiste poner ahí como una pata en el presente desde otro lado, ¿no? Sí, totalmente. O sea, sí, está toda la historia y creo que el tema de Drexler me apareció en la mente, yo ya lo había escuchado obviamente hacía tiempo y siempre me pareció brillante y que expresaba cosas mías y bueno, de ahí surgió la idea de incluirlo, hicimos la versión, grabamos la versión con Ana Prada, ¿no? Que es prima de Jorge. Sí. Y bueno, nada, eso es un tema que para mí está bárbaro para ese momento de la película. Sí, es muy sobre el conflicto Israel-Palestina en este momento. Por último, ¿qué comentarios te han hecho de esta película? Porque es muy imposible no salir indiferente. Sí, más que los comentarios, recuerdo haber visto a mucha gente en las salas sobre el final al borde, o sea, de llorar con los ojos húmedos o con cierto brillo en la mirada. Gente que venía a hablarme enseguida, mucha gente. Y bueno, no sé, o sea, creo que muchas cosas fueron buscadas, ¿no? Es decir, yo como te decía, doy clase de guión y narrativa desde hace años. Entonces a toda esa historia, que yo tenía 15 horas de grabación y más, le busqué una estructura narrativa también y profundizar en algunas cosas más que lo que había en el libro. Hay diferencias, que eso sí me dijeron, entre el libro y la película. Y bueno, para mí lo fundamental de esas diferencias es tratar de centrarme en unas poquitas historias, pero profundizar mucho en ellas y encontrarles una estructura dramática. Bien, sí, de todas maneras me parece un buen comentario, que en realidad, a pesar de esto que decís del llanto y que puede llegar a la emoción, está todo sobrevolado. Tu madre lo cuenta con una naturalidad, obviamente que también para ella fue muy natural, todo, que lo cuenta con mucha gracia y a su vez como que le quita... O sea, no hay tantos golpes bajos como uno podría imaginarse de una historia así. Ariel Wolf, felicitaciones por el coraje de hacer esta película que se llama La mitad de mi familia y que a partir de la semana que viene se puede ver en Uruguay. Y muchísimas gracias por haber estado conversando acá en Correcámara. Gracias. Bueno, nos vamos a la pausa y a la vuelta nos metemos en un especial sobre el rodaje de Ocupas. Ya volvemos.